Bienvenidos. En el presente video encontraremos la importancia de comprender qué es el aprendizaje, sus bases biológicas y la relación que existe de estos con la tecnología. Allí podremos encontrar que el ser humano adquiere conocimientos en diferentes espacios, ya sea a nivel familiar, social, en su trabajo o en la escuela. Por esto es necesario que en un principio se defina qué es el aprendizaje. Según Chung, implica construir y modificar nuestro conocimiento. Esto quiere decir una transformación de conceptos y la manera en la que se aplican. El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse del ser humano de acuerdo a las habilidades y conocimientos aprendidos. Teniendo en cuenta lo anterior, es muy importante comprender cuáles son las bases biológicas del ser humano. Es por eso que debemos identificar que el sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal, que es el mecanismo central del cuerpo para el control de la conducta voluntaria. El cerebro está compuesto por millones de células, las neuronas, que son las encargadas de enviar y recibir información a lo largo de los músculos y órganos. Por otro lado, están las células gliales, que apoyan las funciones de las neuronas. Esto quiere decir que ayudan en su proceso. En el cerebro encontramos estructuras que participan en el aprendizaje. Una de ellas es la corteza cerebral, que es más conocida como la materia gris, siendo el área central y está involucrada en el aprendizaje, la memoria y el procesamiento de la información sensorial del ser humano. Asimismo, el cerebelo, que toma parte del control, permitiendo que la corteza se concentre en las actividades que requieren la conciencia, por ejemplo, pensar y resolver problemas. Luego está el tálamo, que es el que envía la información de los sentidos, con excepción del olfato, a la corteza. De igual manera, aparece el hipocampo, que es la estructura cerebral responsable de la memoria del pasado inmediato, hasta que la información se haya codificado completamente en la memoria a largo plazo. También está el cuerpo calloso, que se divide en dos hemisferios, que los conecta para el procesamiento neuronal, y esto ocurre en diferentes partes del cerebro. Asimismo, tenemos el lóbulo occipital, conocido como corteza visual, y este debe comunicarse con otros sistemas del cerebro para determinar si un estímulo visual coincide con un patrón almacenado. En la parte superior del cerebro encontramos los lóbulos parietales, que son los responsables del sentido de tacto y ayudan a determinar la posición del cuerpo y a integrar la información visual, como también los lóbulos temporales, que son los responsables del procesamiento de la información auditiva. Por otro lado, están los lóbulos frontales, que contienen la corteza motora, regulando los movimientos musculares, y estos nos permiten planear, tomar decisiones y nos hacen conscientes de nuestros procesos mentales. Asimismo, es muy importante resaltar el área de la broca, que es la zona en la que se produce el lenguaje. Finalmente, contamos con la corteza prefrontal, que es donde ocurren las formas más elevadas de actividad mental. También regula la conciencia y es lo que nos permite estar conscientes de lo que pensamos, sentimos y hacemos. El desarrollo del aprendizaje se obtiene con el procesamiento de información que se almacena en diferentes espacios del cerebro, y allí es donde se encuentran sus bases biológicas. Como ya lo hemos visto, ninguna parte del cerebro trabaja de manera independiente, sino que la información se transfiere con rapidez de una zona a otra. Es decir, que las diferentes funciones mentales están localizadas en todo el cerebro, incluso en las tareas más sencillas. Por lo tanto, no es razonable afirmar que algunas funciones del cerebro residen en una sola área, y debemos tener claro que el conocimiento no se codifica en un solo lugar, y es que generalmente se requiere el uso de los dos hemisferios para realizar interconexiones y lateralización de la información. En este primer ejemplo, observamos a dos niños usando la tecnología como herramienta en su vida cotidiana. Allí se comparten diferentes experiencias y se observa que cada uno comprende y razona de manera diferente. Aquí podemos ver que la información recibida se procesa de manera visual, auditiva y de memoria, actuando las estructuras cerebrales como el tálamo, que es el que recibe los estímulos visuales, para luego enviarlos al lóbulo occipital y finalmente al hipocampo, que es el que procesa y transforma la información para modificarla en la memoria a largo plazo. Creo que se refleja una gran ventaja con respecto a la herramienta tecnológica, ya que implica la asociación del proceso biológico en la estructura del cerebro y mantiene la atención del ser humano. En el segundo ejemplo, observamos a un profesor de danzas con sus estudiantes, no solo indicándoles cómo hacerlo, sino participando con ellos. Eso permite que el docente comparta saberes con sus alumnos, utilizando la tecnología como herramienta en su proceso. Allí las bases biológicas que se evidencian son el tálamo, que es el que recibe los estímulos visuales, después envía señales al lóbulo occipital y luego la parte auditiva, que la procesa el lóbulo temporal.
especificados en los procesos de atención, memoria y uso del lenguaje. Pero también vemos que el cerebelo cumple la función de regular el equilibrio, el control muscular, la postura y el movimiento. La ventaja que aquí se puede percibir es que dentro del aula de clases se están utilizando otros instrumentos en el proceso de aprendizaje en la escuela. Una de las desventajas, tanto para el ejemplo 1 como para el ejemplo 2, podría ser cuando solo se haga uso de la tecnología para el aprendizaje y se dejen de lado otras maneras de adquirir conocimientos. Para finalizar, es muy importante identificar la función tan maravillosa que cumple el cerebro en el momento en el que el ser humano va a adquirir conocimientos. De igual manera, encontramos que todas las personas reaccionamos de manera diferente a los estímulos. Por otro lado, es muy importante e interesante identificar la relación que existe en el aprendizaje, las bases biológicas y el uso de la tecnología. Esto nos da otra perspectiva con respecto al conocimiento.